Hola, buenas noches. Mi nombre es Gloria Alejandra Flores Gutiérrez. Soy de primer semestre, Grupo A, de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. A continuación voy a explicar mi esquema de la asignatura de Física, así como el ejercicio que se dejó para resolver. Bueno, aquí voy a comenzar mi esquema de la física. ¿Qué es la física? Y aquí menciono que es la ciencia que estudia las propiedades y la estructura de la materia, las formas de su movimiento, así como sus mutuas transformaciones. Entonces, podemos entender que es la ciencia de la naturaleza o fenómenos materiales. Estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Bueno, aquí lo vamos a derivar, por así decirlo, a cantidades físicas, que es uno de los términos que vamos a conocer. Bueno, una cantidad física es una cualidad de un sistema físico que es susceptible de cuantificación, es decir, que puede medirse, y se especifica siempre por un número y una unidad, o sea, la unidad que viene siendo, que puede ser la longitud, la masa, el tiempo. Entonces, pues aquí tenemos unos ejemplos. 15 segundos, que viene siendo de la magnitud tiempo. Aquí tenemos 20 kilogramos, que viene siendo de masa, y 30 metros, que pertenece a longitud. Y por último, 273.15 Kelvin, que pertenece a temperatura. Bueno, seguidamente tenemos magnitud física. De magnitud física derivan las cantidades físicas. Entonces, podemos definir que la magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o relación de medidas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Entonces, por lo tanto, son magnitudes físicas. Bueno, de magnitud física derivamos las magnitudes fundamentales y las derivadas. Bueno, las magnitudes fundamentales son aquellas que se definen por sí mismas y son independientes de las demás, o sea, no necesitan combinarse con alguna otra magnitud para formar una. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como base a longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente y cantidad de sustancia. Y a continuación, pues tenemos las derivadas, que son, por así decirlo, la combinación de dos fundamentales y crean una derivada. Y es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. Y algunos ejemplos son el volumen, la densidad, la velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, que si nos damos cuenta en su fórmula, pues son estas magnitudes fundamentales combinadas y crean a estas. Bueno, seguidamente tenemos al patrón de medida, que un patrón de medición es una representación de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas. Del patrón de medida podemos derivar el sistema de unidades o las unidades básicas con las que medimos las magnitudes. Por ejemplo, aquí ya continuamos con el sistema de unidades, y que es un conjunto de unidades de medida constante, normalizado y uniforme. Y pues tenemos sus unidades básicas y la nomenclatura, que no son todas, pero son las que son más utilizadas, que es la longitud, que se representa con una m de metros, masa con el kg de kilogramos, tiempo con la S de segundos, temperatura de corriente eléctrica, que se representa con la A de amperes, temperatura termodinámica, que se representa con Kelvin, intensidad luminosa con CD, que son candelas, y cantidad de sustancia, que se representa con los moles. Entonces, aquí tenemos algunos sistemas de unidades. Aquí tenemos el sistema internacional, que la longitud se mide con los metros, la masa con kilogramos, tiempo con segundos, área de superficie con metros cuadrados, etcétera. La fuerza con newtons, trabajo y energía con joule, etcétera. Aquí tenemos el CGS, que se mide con centímetros la longitud, la masa con gramos, el tiempo en segundos, área de la superficie con centímetros cuadrados, etcétera. O sea, si se dan cuenta, son diferentes, o sea, no hay una similitud como tal. O sea, por ejemplo, se derivan los metros, pues son centímetros, ya conocemos que 100 centímetros hacen un metro. Y bueno, aquí tenemos igual el sistema inglés, que sí tiene valores diferentes. En la longitud se mide con pies y pulgadas, la masa con libras, el tiempo en segundos, igual que en el sistema internacional y en el CGS. Y pues entre otras más medidas, unidades de medidas.
Y por último tenemos el análisis dimensional, que es una herramienta que permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno en el que estén involucradas muchas magnitudes físicas en forma de variables independientes. Y tenemos dos reglas. Las dimensiones de las magnitudes físicas a ambos lados del signo de igualdad deben ser las mismas. Y solo pueden sumarse o restarse magnitudes físicas de la misma dimensión. O sea, que si tienes, por ejemplo, dos S, sí las puedes sumar o sí las puedes restar, pero si tienes una Q y una S, no se pueden sumar y no se pueden restar. Entonces, aquí vamos a continuación con el ejercicio a ejemplificar esta regla. Bueno, aquí comenzamos con el ejercicio. Bueno, el ejercicio es hallar la ecuación dimensional de S en la siguiente fórmula. Q menos S por A es igual a B cuadrada por A entre T. Entonces, aquí tenemos la fórmula ya lista, pero hay que saber qué significa cada una. Velocidad es representada con la B, área con el A, T pues es tiempo, A minúscula, que es esta de aquí, es aceleración, y la S es la que no conocemos qué simboliza, al igual que la Q, que no nos da ningún dato de ella. Entonces, aquí iniciamos con que pues la Q no se puede restar con la S porque son dimensiones diferentes. Entonces, por lo tanto, la Q no nos va a servir de nada por ahora porque es igual a estos dos o a este en conjunto. Entonces, por ahora no la vamos a ocupar y tampoco vamos a ocupar el signo de resta porque se está buscando solo las unidades, no es relevante el signo negativo. Entonces, aquí para poder pasarlo al análisis dimensional que queremos, a la ecuación dimensional que queremos hacer, es importante conocer cuáles son sus fórmulas dimensionales. Entonces, pues aquí lo puse. En la velocidad, que es LT a la menos 1, que es igual a longitud entre tiempo. Esta es su fórmula dimensional de la velocidad. Y aceleración, pues es L por T a la menos 2, que es igual a velocidad entre tiempo. Entonces, aquí ya conocemos cuáles son sus fórmulas dimensionales. Entonces, ya podemos sustituir en esta formulita y comenzar a realizar la ecuación. Entonces, pues aquí tenemos que b al cuadrado, pues es LT a la menos 1. Si lo subimos al cuadrado, como no estamos ocupando el exponente negativo, queda así. L, pues como está solito, es L al cuadrado, pues es L al cuadrado, al cuadrado es L al cuadrado. T queda como T al cuadrado. Entonces, A se pasa a ser su fórmula dimensional, que es área, aquí la podemos ver, L al cuadrado. Entonces, aquí queda como L al cuadrado. El T, pues, no cambia, queda como tiempo, porque no tiene una ecuación, una fórmula dimensional. Aquí continuamos con S que queda sola y vamos a sustituir también la aceleración, que queda como L por T a la menos 2, que es velocidad entre tiempo. Entonces queda como L entre T al cuadrado. Bueno, continuamos. Vamos a multiplicar esta por esta, porque son iguales. Vamos a multiplicar L al cuadrado por L al cuadrado. Nos va a dar L a la cuarta. Y T al cuadrado por T nos va a dar T al cubo. Entonces, esto va a ser igual a S, y aquí lo bajamos, igual L entre T al cuadrado. Entonces, aquí ya podemos empezar a despejar. Entonces, vamos a bajar intercalarlo, y va a pasar la T a multiplicando y la L a dividiendo. Perdón, la L se va a invertir y va a pasar a dividiendo. Entonces, S es igual a L a la cuarta entre T al cubo por T cuadrado entre L. Entonces, aquí a veces se pueden cancelar o restar. Entonces, aquí vamos a cancelar L a la cuarta con una L y va a quedar como L al cubo porque ya cancelamos una L. Y T al cubo con T cuadrada va a quedar como T a la 1, pero como no se representa, pues así lo dejamos.
Entonces aquí va a entrar la ley de los exponentes que nos dice, aquí de hecho la representé, para convertirla a lineal. Entonces pues el numerador va a pasar al frente, entonces ese va a quedar así, pero el denominador, que es la t, va a pasar del lado izquierdo, pero su exponente se va a volver negativo. Esto pues de acuerdo a la ley de los exponentes. Entonces la ecuación dimensional de S quedaría así, L al cubo por T a la menos 1. Y pues aquí lo tenemos. Espero haberlo explicado de la mejor forma. No soy muy buena explicando los procedimientos, pero esto fue mi resultado. Entonces espero el video haya sido de su agrado y que pasen buenas noches. Gracias.